En la lectura del testamento, mi abuelo multimillonario dejó a todos millones de dólares, mientras que a mí solo me legó un sobre delgado y una vieja caja de madera que olía débilmente a cedro y tinta. El abogado carraspeó y deslizó la caja hacia mí como si pudiera manchar la mesa pulida. A nuestro alrededor, la sala vibraba con una incredulidad silenciosa. Mis tíos intercambiaron miradas que brillaban de alivio. Mis primos sonrieron demasiado rápido, sus dedos ya tecleando cálculos en sus teléfonos. Alguien tosió. Alguien rió por lo bajo. Sentí que el calor subía por mi cuello, pero mantuve el rostro impasible. Mi abuelo me había criado durante la mitad de mi infancia, después de que mis padres murieran. Era un hombre que enseñaba lecciones de lado, con acertijos y silencios. Creía en mostrar en lugar de contar. Aún así, no esperaba esto. No cuando una vez, mientras reparábamos juntos una ventana agrietada, me había dicho que la riqueza solo era peligrosa si la confundías con el valor. El abogado continuó leyendo. Se desplegaron fideicomisos como banderas, se dotaron caridades, se nombraron becas, se repartieron propiedades con precisión quirúrgica. Cada nombre recibió una suma lo suficientemente grande como para dejar atónito. Cuando llegó al final, hizo una pausa, dobló el papel y me miró con algo parecido a la simpatía o tal vez a la curiosidad. Eso concluye la lectura, dijo. La sala estalló, las sillas se arrastraron hacia atrás. El champán apareció como por arte de magia. Mi tía me besó la mejilla y susurró. Debió tener sus razones. Mi primo me dio una palmada en el hombro, ya alejándose. Nadie preguntó qué había en el sobre o en la caja. Nadie se quedó. Esperé hasta que la sala se vació y entonces abrí el sobre. Dentro había una sola página escrita con la letra precisa de mi abuelo. Si estás leyendo esto, significa que cumplí mi promesa conmigo mismo. No te enfades. Sé paciente. La caja contiene lo que necesitas, no lo que quieres. Ábrela solo. Lee todo y luego decide. Mis dedos temblaron al levantar la tapa. Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero, una llave de latón deslustrada y un mapa doblado marcado con líneas de lápiz azul y fechas. El cuaderno era pesado, del tipo de peso que viene de años de uso. Lo abrí y encontré columnas de cifras, bocetos de máquinas, notas sobre acuerdos que nunca salieron en los periódicos. Los márgenes estaban llenos de preguntas, no de respuestas. Al final, metidas en un bolsillo, había fotocopias de contratos. Mi nombre aparecía como beneficiario en varios, todos fechados décadas atrás. Pasé la siguiente semana leyendo. Descubrí que la primera fortuna de mi abuelo no había venido de las industrias vistosas de las que a mi familia le encantaba presumir, sino de una serie de inversiones silenciosas en derechos de agua, logística y patentes que sustentaban todo lo demás. Descubrí que había construido redundancias en su imperio. Salvaguardas que solo se activaban si se cumplían ciertas condiciones. Condiciones como la codicia. La llave pertenecía a una caja de seguridad. Dentro había escrituras, acciones y una carta que explicaba la estructura. Los millones que recibieron mis familiares eran líquidos, grabables y sujetos a cláusulas de desempeño que no se habían molestado en leer. Los activos reales, los que crecían sin ruido, estaban bloqueados detrás de requisitos de administración. No podían venderse rápidamente. Exigían atención, moderación y disposición a esperar. Al final de la carta, mi abuelo había escrito: «Les dejé dinero, a ti te dejé tiempo». Los meses siguientes fueron brutales. Las llamadas se volvieron frías cuando decliné invitaciones. Se extendieron rumores de que yo había sido desfavorecido, de que había hecho algo malo. Alquilé un apartamento modesto y conseguí un trabajo en una de las compañías que nadie recordaba que era nuestra. Aprendí los nombres de las personas que mantenían las cosas en marcha. Escuché más de lo que hablé. Cuando las cláusulas se activaron y los bonos se redujeron, la ira estalló en mi familia. Echaron la culpa a los mercados, a los gerentes, al destino. A cualquier cosa menos a las firmas que habían garabateado apresuradamente. Pasaron 2 años, luego 3. Los fideicomisos maduraron, los activos ocultos se alinearon y los motores silenciosos que mi abuelo había construido comenzaron a zumbar. Las escaseces de agua hicieron que esos derechos fueran invaluables. Las cadenas de suministro se tensaron y la red logística resistió. Las patentes se volvieron esenciales. Para cuando mis familiares se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. Las estructuras favorecían la reinversión sobre la extracción, la paciencia sobre el espectáculo, la administración sobre la herencia. Una tarde, mi tía apareció en mi puerta. Se veía mayor, cansada. «Siempre fuiste su favorito», dijo, sin maldad. «No lo entendimos». «Creo que él sí los entendió a ustedes.
Respondí y me sorprendí a mí mismo por lo suave que sonó. Cuando el polvo se asentó, no anuncié nada. No lo necesitaba. Los números hablaban en voz baja por sí mismos. Financié las becas con las que él soñaba. Reparé la ventana agrietada de la casa vieja y la dejé así, como recordatorio. Abrí el cuaderno una última vez y agregué una página mía, haciendo preguntas que esperaba que alguien respondiera mucho después de que yo me hubiera ido. En la lectura del testamento, mi abuelo multimillonario dejó a todos millones de dólares. Mientras que a mí solo me dejó una caja y una carta, me tomó años darme cuenta de que me había dado algo mucho más raro. Una lección que no podía malgastarse y una herencia que crecía mejor cuando nadie la estaba mirando.